Hola, soy Tortugo. Hola, soy Tortugo. Hola, soy Tortugo. Tortugo, 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 Tortugo. Hola a todas y todos. Estamos muy contentos de estar nuevamente en otro capítulo de Tortugo Podcast. Y hoy conversaremos con un amigo muy interesante que es Carlos Valenzuela. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por lo de interesante. Y siempre hacemos conversaciones interesantes. Y tú, yo estuve mirando las cosas que haces y está muy interesante. Tú participas en un sello discográfico que se llama Casa Robot. De partida te digo que te felicito por el nombre. Me encantó. Casa Robot. ¿De dónde nace Casa Gracias. Robot? Bueno, yo llevo en la música ya, no sé, unos más de 30 años y veintitantos años tocando con una banda que se llama Papa Negro. Fui tecladista Ah. desde el inicio de la banda hasta el receso que tomamos en 2017 Ujú. y a medida que iba aprendiendo éramos todos súper jóvenes aprendiendo a hacer canciones, hacer discos, hacer shows. Empezó a surgir el interés de la producción musical, de la composición y un poco el trabajo dentro del estudio de grabación. Y cuando empieza el receso de la banda, surge la necesidad de poder administrar mejor los discos. Ya en esa época ya todo era digital, servicios de streaming. Y en esa búsqueda de administrar mejor el catálogo que teníamos, ya en esa fecha eran 5 discos que habíamos hecho, surge la idea de armar un sello para poder administrarlo de mejor manera, un sello independiente. Entonces, el impulso inicial fue administrar la música propia, con Papa Negro y con otros proyectos que yo tenía, pero rápidamente, por tantos años en la música, empezaron a salir amigos, colegas de otras bandas, de otros proyectos musicales que tenían la necesidad también de publicar. Entonces, no sé, a la fecha son más de 100 álbumes publicados de distintas agrupaciones, harto catálogo de bandas como Papa Negro que no están activas, pero también hartos artistas nuevos que están desarrollándose. Entonces, partió como necesidad propia hacer un sello, pero después ya era en el trabajo de otros, cómo influir en el trabajo de otros artistas. ¿Qué es Así lo se dio. que implica un sello discográfico? ¿Qué es lo que abarca así como Hoy, a grandes rasgos? sí, antiguamente el sello básicamente se encargaba de invertir en la grabación de los discos y Ujú. también de la fabricación y distribución. Es como la definición inicial de un sello, cuando Ahora nace ya no como se el fabrica. disco. Exactamente, entonces ahora que ya no se fabrica, el foco está en la distribución digital y en poder recaudar las regalías que se generan por las reproducciones, que cada vez es más difícil ese mundo, pero en el fondo es administrar el contenido digital de buena manera, resguardar que se esté usando de la manera correcta y que le llegue la regalía que corresponde al artista. Eso como definición, así como estricta, pero en realidad un Ujú. sello hoy día también se involucra en la producción musical, en, en el proceso de creación junto con el artista, de acompañarlo en ese proceso y también en el de la grabación. em, y después de que una vez está publicado, de poder hacer gestión con la información que se genera a medida que se va escuchando una canción en particular. Entonces también hay un apoyo de revisión de la información que se genera, de la data que se genera cuando un artista ya está en línea y con esa información apoyar al artista a que tomen las mejores decisiones de dónde ir a tocar, dónde lanzar algo, con quién hacer una colaboración, qué mercado afuera de Chile también empezar a mirar. En eso también juega un rol importante un sello hoy día. Y ustedes ¿cuántas bandas tienen en el sello Hoy día Casa activa, Robot? así como, porque tenemos, como te contaba, también como catálogo como no activo de bandas que están en receso como Papa Negro, pero Ujú. también tenemos, así, si te dijera, hoy día tenemos 10 artistas activos que están sacando discos, que están tocando en vivo, son 10 más o menos los que tenemos hoy día. Eso va cambiando en el tiempo, y cuando Ya. partimos éramos, no sé, 2 artistas el primer año,
pero hoy día 10 y es una cantidad como apropiada para poder administrar también, o sea, más, un poco se descontrola con un sello pequeño, independiente, tener una administración de más artistas activos. Sí que eso más o menos, como una cifra saludable de manejo de artistas como 10. ¿Y tú eres tecladista? Sí, sí, me digo las teclas como se ve ahí en atrás. Harta, harta, sí. ¿Pero tecladista así como de sintetizador, piano, o tecladista así de consolas de sonido? ¿O todas las Bueno, anteriores? buena pregunta, porque en realidad es un instrumento que ha ido cambiando con el tiempo, pero sí, o sea, el estudio original era de piano, porque ahí está Ujú. la teoría en el fondo. Em, pero yo además soy bien fanático del jazz, jazz fusión, en los 90 era full metido en esa onda y era tecladista cada vez más metiéndome más sobre todo en el tema de los sintetizadores, la programación, como tecnología Ujú. aplicada a la música y además la profesión que estudié es ingeniero eléctrico, entonces siempre estuve como mezclando un poco las dos disciplinas en una actividad y que en esa época era más difícil de entender, pero hoy día como la tecnología está tan metida en hacer música, como en lo cotidiano de hacer música, Ujú. sí, pues hoy día como mi expertise está en la programación, pero también en la composición, diseño sonoro, con instrumentos virtuales y reales como los que están atrás o virtuales como lo que uno puede hacer dentro del computador. ¿Y qué es lo que abarca ser un ingeniero eléctrico? Em, Históricamente la ingeniería eléctrica abarcaba desde temas de potencia, distribución eléctrica, como lo que uno conoce así como energía eléctrica, pero después con el desarrollo Números. tecnológico, las telecomunicaciones están dentro de la ingeniería eléctrica también, Ah, la programación de sistemas digitales, y la misma informática. Hay escuelas de ingeniería en el extranjero que informática o ciencias de la computación está también dentro del departamento de ingeniería eléctrica. Y en el caso de la escuela donde estudié yo, que fue la de la Universidad de Chile, ujú. ingeniería eléctrica tenía el tema de la energía eléctrica probablemente tal, pero también tenía sistemas digitales, vio temas relacionados con apoyo de biomedicina y también telecomunicaciones, que fue en el ámbito que yo me especialicé. Ajá. Sí, Y eso de un magíster en innovación me llamó la atención. sí. ¿Cómo es eso? Es que el estudio de la innovación es bien transversal a las disciplinas. No Ajá. hay, bueno, de partida no es como disciplina, la innovación se estudia y se aplica después en algún campo en particular. Ya. Pero el, el- la innovación el estudio de la innovación abarca los procesos para generar innovación, em, las metodologías que se ocupan, y de ahí se ha alimentado harto de disciplinas donde el tema de la innovación es como bien natural, como el diseño. Entonces, a partir de cómo trabajaron los diseñadores en el siglo pasado y en el siglo actual, se han llevado hartas metodologías a aplicar en otros ámbitos. ¿Y por qué me involucré en eso? ¿Por qué terminé estudiando innovación? Fue porque Ujú. me interesaba de alguna manera sistematizar el proceso creativo que ya ejecutaba de alguna manera en las áreas en las que me desenvolvía, o sea, en la música o en la ingeniería eléctrica. De alguna manera uno le piden a veces ser disruptivo, ser creativo, pero uno se la arregla con lo que tiene para poder hacerlo y para poder llegar a algún objetivo, pero existe una metodología, existe un proceso y eso fue lo que me llamó la atención como poder estudiar, como estudiar innovación. Me vuela la cabeza todo este mundo, la verdad que es muy desconocido para mí, pero me imagino todo este estudio también de ondas de sonido mezcladas con ondas eléctricas, debe ser bastante complejo cuando se junta todo eso, ¿no? Pero es intuitivo, o sea, sobre todo en el caso tuyo, Tortugo, que vienes Ujú. del mundo del arte, por lo que sé, estás vinculado. En realidad, Sí. si tú lo estudias, hace mucho sentido con cómo trabajan los artistas cuando desarrollan un proyecto, cómo se le ocurre. Ujú. El tema es que hay otras disciplinas donde inventar cosas o generar ideas no suena como algo tan
tan, tan natural por definición, pero sí hay espacio para poder innovar. Entonces, es llevar esos mismos procesos que, que están muy como en lo cotidiano en el mundo del arte o el mundo del diseño a sistematizar, identificar qué se hace en cada etapa y poder aplicarlo después en otras industrias, otras disciplinas. Comprendo. Oye, ¿y qué es de Papa Negro en este momento? Oh, preguntas difíciles, Oye, ¿no? es que sabes que yo no lo seguí tanto, te digo, porque yo ¿Ya? estuve ahí mirando pero eran unas cosas que a mí me gustaron bastante Sí, cuando sí. vi. Le pusimos harto cariño. Bueno, Papa Negro está en receso principalmente porque por ahí había un agotamiento natural de estar 17, 18 años tocando juntos, sin Bastante. pausa en el fondo. Ajá. Y además por los intereses que tenían los integrantes de empezar a vincularse o desarrollar Ujú. otros proyectos musicales. Proyectos. Claro, entonces como que se juntó un poco el desgaste, pero fue todo en buena, con harto cariño y nos Claro. juntamos de vez en cuando a recordar y a pasarlo bien, incluso a La tocar y nostalgia. sí, también a tocar y hemos colaborado en varios proyectos de cada uno. De hecho, yo el primer álbum solista del vocalista Papa Negro Ujú. fue una de las primeras cosas que publiqué con Casa Robot y participé también en la Ah, producción de ese trabajo. Dos de los integrantes de Papa Negro también hoy día están en la banda Tomo como Rey, el bajista y guitarrista. Así que en realidad seguimos súper vinculados a la música y nos vemos harto porque el mundo de la música igual es chico. Así que nos topamos bien seguido. ¿se parchan harto los músicos en las tocatas o no? Sí, es que sobre todo porque uno para tocar, hacer buena música necesita estar cómodo, comunicarse bien y se da harto que cuando uno ha tocado harto tiempo con alguien y se conoce bien con otros integrantes, resulta Ujú. natural invitarlo a proyectos cuando hay que reemplazar, llamar a un conocido, por eso se da harto eso como de trabajar entre conocidos, el nivel de afiatamiento que se logró en algún momento. Oye, Carlos, ¿y tú participas o has participado de otras bandas musicales? Sí, tengo otro proyecto con unos integrantes de Yapu, donde mezclamos música de raíz andina con música electrónica. Ese proyecto se llama Oh, Sinatel. Sinatel. Sí, sí. Sobre todo ahí trabajé harto y ahora de hecho estoy publicando trabajo de uno de los integrantes del Ujú. Quique Galdames, que él vive en San Antonio, y él se dedicó por hartos años a hacer los vientos de Iyapu. Ya. No sé, como 30 años estuvo en Iyapu. Y incluso Iyapu grabó una canción de Sinatel en algún momento también. Se dio eso. Eso como bien interesante que de, desde Sinatel influir. Y lo entretenido fue mezclar música que, sobre todo en ese momento, cuando partimos fue en el año 2004, no era común ver mezclas de música electrónica con música andina, por ejemplo. Ujú. ¿De cuándo eso Eh, es eso? el primer álbum lo hicimos se salió publicado en 2005 y después hicimos otro trabajo más en 2018 y seguimos en contacto y hay material como para seguir publicando. Ha sido como un trabajo bien interesante de mezclar ahí, pero no como para diluirla, sino que es como para dar ese contraste para destacarla. O sea, usar instrumentos andinos en un contexto electrónico no fue como para competir con eso, así, sino que para darle más realce de alguna forma. Así que ha sido un trabajo bien bonito ese. He aprendido mucho. O sea, de las mezclas aparecen las cosas Exacto, más interesantes. exacto, sí, sí. Sí, ¿por qué tan purista? Exactamente. Y me llamó la atención porque yo cuando empecé a trabajar con Cristian Márquez y con Quique Galdame, Ajá. eh, yo llego a hacer las bases de canciones que ellos tenían compuestas y era como bien intimidante el hecho de trabajar con instituciones de la música en el fondo. Creo. Y influir en su trabajo como invado, sin querer invadir una obra que ya ellos tenían compuesta algunas canciones, me mostraron las Ujú. maquetas y yo tenía que ponerle electrónica a eso. Entonces al principio yo Oh, fui como el conservador, como ya bien tímido poniendo cosas ajá. y en el momento cuando vi un espacio para poder profundizar más, como arrancarme un poco con los tarros, ¿Y? eso les gustó mucho a ellos. Y ellos me dijeron, Ya. eso es lo que queremos eso, más agresivo, más contraste.
Así que en lanza realidad de tenía lanza de... exactamente tal cual. Y fue como una carta, me dieron carta abierta para poder influir, dar vuelta a sonido, cortar, pegar, ¿cachai? Así que en ese sentido tuve harta libertad. Bueno, tengo harta libertad cada vez que trabajo con ellos, sí. ¿Y esos trabajos están en el aire? ¿Se pueden encontrar en las redes sociales? El primer álbum está completo en las plataformas de streaming y hay un single del 2018 también. Eso Ya. también está todo y está en YouTube, están los videoclips también. Y hay un concierto que hicimos en la SCD ese mismo año, 2018, que está ¿Ah? íntegro también en YouTube. Así que sí, está todo para escuchar. Oye, Carlos, ¿y cómo afectó la pandemia al mundo musical desde el sello Casa Robot? Eh, bueno, de partida, como le afectó a todos, la actividad en vivo se vio Ujú, totalmente bloqueada. Y al principio nosotros lo vimos como, siempre como el músico muchas veces tiene estos momentos de desconexión para poder producir, para hacer música nueva, para inspirarse. Entonces, afortunadamente los músicos del catálogo nuestro, ese tiempo lo aprovecharon para publicar harto. Entonces, publicamos harto material durante la pandemia. ajá, Em, este tiempo de encierro fue bien como fértil en ese sentido, en términos de publicaciones. Pero obviamente estaba totalmente detenido el tema de tocar en vivo, que es donde hay más ingresos también, po. Y, pero estábamos en eso, explorando qué hacer, qué oportunidades se dan, y, empezamos a participar en algunas ferias internacionales de música, todo en esa mm, época de modalidad online, y ahí conocimos a supervisores musicales. ¿Qué es lo que es un supervisor musical? ¿qué es lo que es? Sí, es un personaje que tiene el rol de buscar la música, las Ujú, canciones que la pieza audiovisual pudiera requerir. No es música, el supervisor musical es quien es el responsable de que de repente al final de una serie o en alguna escena clave suene alguna canción conocida, por ejemplo. ya, Eh, o usar la música de una intro de una canción conocida, así como cuando hay música, canciones básicamente en una pieza audiovisual, una serie, una película, el responsable de poner de hablar con el director y llegar y buscar que necesita una canción tal, de tales características en cierto momento, es el ujú, supervisor musical. Entonces, conocimos a estos personajes, entendimos lo que hacían y tuvimos la oportunidad de poder licenciar música de nuestro catálogo en series y en películas. ah, Eso salió en pandemia. Entonces, el primero de esos trabajos fue una canción de una artista nuestra de música urbana que puso una canción en una serie que está en Netflix, que se llama Queen of the South. Es como la versión gringa de una serie mexicana que se llama La Reina del Sur. Y después hemos puesto música para películas con Prime Video también. Y todo eso ha sido negocios, oportunidades que hemos encontrado básicamente online, porque los supervisores musicales son gente que está en Estados Unidos, o en México, o en España, en otros mercados, en el fondo. Entonces, la pandemia sirvió como para descubrir ese esos rubro, mercados. claro, y ese rubro distinto también al de la música como lo conocíamos hasta ese momento, que era tocar y publicar música. Sí, yo justamente te iba a preguntar para ese lado antes de la pandemia. Claro, Pero, ¿cómo es eso? Explícanos un poco, porque llegamos hasta que estás con este sello Casa Robot y con estas bandas de música, y ¿mm? entonces en pandemia empiezan a explorar este mundo que es, no sé si de la animación o de las series. ¿Por qué nos cuentas un poquito en base cómo parte de todo eso? ¿O a qué se Sí, dedica Casa Robot en relación a series de animación o de series? Oye, pero tienen buenos respaldos, ¿ah? Yo vi ahí, ¿no? Hablaste de Fox, creo, ¿no? Disney, la primera, Amazon Prime Video, sí, correcto, Chile, sí, México, España, ahí, ¡pah! sí. Una Em, explosión. claro, lo que pasa es que hay un mercado en el fondo, el licenciamiento de la música para medios audiovisuales, que es distinto al del consumo normal, donde la gente escucha música a través de Spotify. Ahí se ha Ya. abierto todo un mercado que no existía hace 20 años.
y que se profundizó durante la pandemia, que es el del uso de música en series, que es lo que hoy día ujú, más, una de las cosas que más se consume a nivel audiovisual, más que película incluso, son las series en las plataformas como Netflix o Prime Video, como las que habéis mencionado. Y entonces, hoy día, Casa Robot lo que hace es presentar el catálogo que tiene a supervisores. ¿Y en qué instancias lo hace? En ferias, como te había contado. Hemos ido ah, a Barcelona, a Guadalajara, a, a, ¿a dónde más? Hemos ido? A Colombia, y también varias ferias online, sobre todo en la época de pandemia, como te decía. ajá, Fueron varias así como en forma remota, presentaciones donde nosotros teníamos reuniones cortas de 10 minutos, donde teníamos 5 minutos para presentar el catálogo. Muchas veces el supervisor que teníamos al otro lado era un gringo que poco sabía de Chile, poco y nada sabía. Entonces había que contarle un poco del contexto Chile, la música claro, chilena y ya y después la música que tenemos nosotros y ujú, mostrarle esa diversidad que teníamos y con en el fondo con la posibilidad de que algo de lo que tuviéramos nosotros coincidiera con algo que él andaba buscando en ese momento. y Entonces, todo en 10 así se dio. minutos. Claro, en 10 minutos y en inglés. Oye, jugársela. Sí, po, pero entretenido, o sea, era un poco la adrenalina y tener ese tiempo cortito para poder presentarte igual es entretenido. Yo lo tomé como me divertía Ajá, con esa un instancia. desafío. Claro, ¿Te y gustan después los desafíos, Carlos? sí, pues sí, me gustan porque es un poco como la adrenalina que uno vive obviamente no se compara, pero la de tocar en un escenario, pararse arriba Ah, del escenario, sí. Tortugo, que yo creo que tú lo sospechas cómo debe ser. No, si Y yo tiene tengo... Ujú, hay una adrenalina ahí de pararse frente a lo impredecible de alguna manera. Y esto de alguna manera también es un poco así. Uno presenta y no sabe qué puede resultar. ¿Sí? cierto, 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 cierto. Entonces un poco nos dedicamos a eso, a llevar este catálogo de artistas a estas Ujú, instancias internacionales donde uno se encuentra con gente, conversa, carretea, ¿cachai? Eh, y se ha dado una modalidad distinta cuando hemos ido a España o México, por ejemplo, o Estados Unidos, sí. donde la conversa es no es tan, como entre comillas, formal como con una Ah, presentación a través de una videollamada, sino que es de la conversa de pasillo, tomándose una cerveza, no si es sé, que hay ahí. onda, viendo si hay onda, si hay flow Exacto, ahí. exacto. Y estos supervisores, y sobre todo en la industria de la música, funciona harto así también. Funciona harto de la conversa. A veces es contarlo en lo que está cada uno, y ahí salen las oportunidades también. Hemos apoyado a supervisores que de repente están trabajando muy a distancia en proyectos muy locales y no saben, y nosotros a veces no tenemos el catálogo, pero hemos asesorado cómo conseguir, no sé, po, una canción de los Jaiba en alguna serie, ¿cachai? Y un mexicano que no sabe cómo llegar, le hemos puesto en Claro, contacto con la gente que lo sí, tiene, o le hemos contado de cómo era la música que sonaba en Chile en los años 80, ¿cachai? Que de repente por un extranjero al buscar así nomás va a llegar a lo emblemático, pero no como al detalle, ¿cachai? Y claro. ese detalle igual es súper relevante a la hora después de ambientar una serie, por ejemplo, que esté la Ajá. música apropiada, que no esté sonando en el año 80, por ejemplo, o en los años 70 una música de los años 80 que sería Claro, una no, inconsistencia, error ¿cachai? garrafal. Errores, Sí, 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 sí. claro. Entonces ese Oye, trabajo igual y una fino es serie, súper valioso. sí. Y cuéntanos de una serie que te haya gustado, que te haya llamado la atención, no sé. O sea, yo creo que me llamó mucho la atención la serie y Mm, además cómo se usó la música en particular, sobre todo llevándolo al ámbito de las sincronizaciones, Breaking Bad, por ejemplo. Cuando la Ana mm, Tijoux en un capítulo de Breaking Bad, el tema suena a lo largo de todo el capítulo. De hecho, hay unas escenas que es como un videoclip. Andan en el desierto, en un auto, y está sonando el tema 1970. Esa cuestión es clave, ¿cachai? Y también influye mucho después 1970. en cómo ella se hace conocida en Estados Unidos Ujú, y en Europa, gracias a esa serie. O sea, nosotros ya la conocíamos su trayectoria, ¿cachai? Pero ahí tú puedes ver cómo influye el hecho de una sincronización de una canción en una buena serie
puede cambiarle la carrera a un artista. Yo cuando vi sincronización pensé que se referían a eso como que parecido a lo que hago yo, que yo hablo así Claro, y tiene que calzar con lo que estoy cansar. diciendo. Sí, Eso sí. pensé que era. Claro, no, pero en el mundo de la música sobre series o medios audiovisuales también se habla de sincronización de obras, en el fondo. Ajá. Sí. Se usa harto, por ejemplo, hoy día tú veis cualquier tráiler así como de Marvel, ¿cachai? Y ¿Ya? suena una canción, no sé, de Depeche Mode. Sí, se Sobre todo ocupa que ahora mucho se usa ahora. harto, está de moda eso como de usar la voz y una orquestación, un arreglo medio como épico relacionado con la película, pero está en la Sí, canción básicamente, ¿cachai? Y le da una ambientación bien especial sí. a que fuera una música desconocida, ¿cachai? Porque conecta Ambienta. con memoria, ¿cachai? Eso. Memoria afectiva, ¿cachai? Entonces, por eso el tema de la sincronización, uso de canciones en serie y película se ha vuelto súper relevante. ¿Y qué es lo que es el licenciamiento? Es básicamente obtener los permisos para usar esa canción en esa escena, en esa Ujú, serie o película, ¿cachai? Se requieren permisos porque en realidad la música, la canción es del que la compuso, la ujú, grabación es de quien financió, o ya, sea, el audio es de quien financió la grabación, que puede ser el artista con alguien más, con un sello, con un productor. Entonces, todo eso como tiene propiedad. Hay propiedad sobre la autoría y propiedad sobre el uso de la grabación. Entonces, todos esos temas que después uno, cuando está haciendo esos negocios, tiene que aprender a entender todos esos detalles más técnicos como de propiedad intelectual, de derechos, en el fondo, están especificados cuando uno autoriza el uso de una canción sobre una serie. Y todo eso es el licenciamiento. Sobre todo eso se habla de licenciamiento. qué interesante la labor que hacen ustedes con Casa Robot. Me imagino que es una oportunidad súper interesante para ir desarrollando nuevos mercados y nuevos lugares mucho más acordes a la sociedad actual, a la tecnología y a las comunicaciones. Sí, totalmente. O sea, yo creo que de partida si nos queríamos meter en el mundo de la música con un sello, era para estar enchufado a Ujú, lo que está pasando, sí. en cómo se escucha música, qué oportunidades surgen, estar enchufado en estar donde las papas queman de alguna manera. Estar enchufado te queda mejor. Y entonces, claro, la motivación inicial es hacer música. Ajá. Yo, de hecho, me acuerdo cuando de repente, en algunos momentos que estuve sufriendo ahí, entendiendo contratos de licenciamiento, medio presionado, tener que firmar, tener que entenderlo, tener que llenar formularios y bla, bla, bla. Yo pensaba, oye, pero yo cuando chico estaba en mi pieza tocando con mi teclado, así como que era feliz, en lo que me vine a meter. Pero es parte es parte de los desafíos, como decías tú, de estar metiéndose en donde están pasando las cosas. Es bien Claro. entretenido y gratificante. La evolución. Sí, sí. Y además, sobre todo en un ámbito que está en constante transformación, o sea, la música se escucha o se toca de una manera que ha ido cambiando con el tiempo. No sé si uno mira los últimos 100 años, desde la invención de los primeros registros fonográficos, Ujú, los primeros formatos en los que se escuchaba música, o antes de eso, cuando la música en realidad se escribía en partituras y se tocaba en vivo, nomás y era la única manera de escuchar música era claro. escuchándola en vivo, a cómo han cambiado los formatos, cassette, CD, streaming, descarga, la descarga ilegal, después ya bajó porque el streaming ya un poco paró la descarga ilegal, entonces son tantas transformaciones, en tanto tiempo, y ahora lo que no sabemos qué irá a pasar también podemos sospechar, ¿no? Pero con la inteligencia artificial, la Ya, erupción de la... eso, eso. A mí me encanta esa cuestión, te digo. De hecho, hace poquito estuvimos en una conversación con la inteligencia artificial, que se cree tan inteligente. ¿Cómo ves tú el futuro de esto, de todo el mundo que te rodea en cuanto a la música, en cuanto a la sincronización y licenciamientos, y ahora que va a estar la inteligencia artificial tan veloz? Tuc, 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 Sí, tuc. po.
Bueno, ¿Cómo la yo creo que ves? hay dos miradas. Una es Ujú, cualquier tecnología nueva ujú, que ha pasado varias veces en la música, desde la invención del sintetizador, que en el fondo hubo toda una reacción de los músicos de que lo iban a reemplazar por sintetizadores, cuando inventaron los samplers, que eran estos equipos que pueden grabar las notas musicales de un instrumento y después tocarlas. También era sí, lo mismo, van a quitarnos la pega a los músicos. Entonces, como que siempre ha habido una resistencia natural sí. a lo nuevo. Pero por otro lado también uno tiene, si está metido en esto, y opinión personal, uno tiene que entenderla, Ujú, entender las tecnologías que están surgiendo, explorarlas, ver las posibilidades. Y en ese sentido, eh, y todavía no está muy, como es muy nueva, todavía no está muy definido qué provecho se le puede sacar, po. Hoy día hay hartos memes, por ejemplo, donde se usan harta la inteligencia artificial, eh, voces de inteligencia artificial para reemplazar cantantes, o hacer cantar cosas, hacer cantar memes, ¿cachai? ah, sí, Pero hay que entender que hoy día cómo funciona la inteligencia, lo que llamamos hoy día inteligencia artificial, es básicamente un sistema que responde, que sabe hablar bonito. Más que inteligente es alguien que habla bonito, y alguien que habla bonito no necesariamente es inteligente. claro. Yo, por Y entonces, ejemplo, hablo bonito. pero hace preguntas inteligentes, así que yo creo que no solo hablar Me bonito. soplan también. Entonces, hoy día el sistema lo que hace es buscar la palabra más probable Ajá, para armar una oración. Y para ir a buscar tiene que tener una base de dónde ir a buscar, que es donde en el fondo se entrena esta inteligencia artificial, es esa base de conocimiento, entre comillas, que a donde va a ir a buscar palabras bonitas, imágenes. Y hoy día la inteligencia artificial que se usa en la música necesita música ya hecha para poder ser entrenada, claro. ¿ya? Entonces, si tú querís escribir así, pedirle a un GPT que te haga una canción de Freddie Mercury, pero que sea una cumbia que hable del, del terremoto que hubo ayer en el norte, ya, le ponís Estuvo eso y fuerte, ¿eh? sí, parece, yo no- por acá no se sintió, pero dicen que sí. Y tiene que ir a buscar las grabaciones de Queen. Entonces, la inteligencia artificial, para que salga realista, tiene que ir a recorrer, tiene que haber sido entrenada con todo lo que hizo Queen y lo que hizo Freddie Mercury solista y las voces de Freddie Mercury en la entrevista, todo lo que haya, para poder llegar a Ajá, una versión lo más fiel posible a cómo sería. Ya, el tema es que el resultado de eso, ya, sí. ¿es algo nuevo o es algo en el fondo? ¿Quién es el autor de eso? ¿Es Eso, Freddie Mercury o no? eso me pregunto yo, ¿de dónde Sí, po. saca la inteligencia artificial? Porque dice que todo lo que está en línea, toma, saca, usa. ¿Y qué pasa con el derecho de autor de toda esa información? Eso es algo que hoy día se está discutiendo. Hoy día no está claro. Hoy Ujú. día los sellos grandes han reclamado y han bloqueado de alguna manera que la inteligencia Ah, artificial no sé, de compañías como Google no pudieran acceder al catálogo de estos grandes acceder. sellos para poder entrenar a su inteligencia. Eh, pero uno podría decir, no, muy bien, porque está defendiendo a los autores, a los compositores, a los músicos que tocaron ahí también. Pero resulta que, no sé si ya está implementado o no, pero leí que uno de estos grandes sellos va a lanzar una inteligencia artificial propia. En realidad estaba bloqueando a los otros porque estaba preparando su propia, po. Estaba pensando en su propio. Ah, Entonces no estaba pensando tanto en la propiedad intelectual de esos artistas, sino que era porque estaba preparando su propia inteligencia artificial basada en su propio catálogo. ¿Cachai? Entonces, claro, para poder cobrar también claro, entonces, y y hoy día se proteger. está, hoy día se está recién legislando. Ujú. De hecho, en Chile se presentó un proyecto de ley el mes pasado Ah, que, que busca regular el uso de la inteligencia artificial, pero hoy día, curiosamente, adolece del tema o sea, explicitaba que había una excepción, no se pagaban derechos de autor por el entrenamiento de las obras en inteligencia artificial. O sea, estaba poniendo, ya, liberando, básicamente. ya. Y ahí yo estoy en un gremio que reúne a varios sellos independientes tiene ya más de Ah, 70 sellos que se llama IMI Chile, y nosotros tenemos un integrante en el Consejo de la Música que nos representa y levantamos este tema.
además es un proyecto de ley que no viene firmado por el Ministerio de Cultura. Entonces, ya, en el fondo levantar la mano, ojo con este tema, ojo con que no podría haber una excepción. Nosotros creemos que no es justo, que en el fondo sí debería haber un reconocimiento de alguna forma al artista de la obra que se usó para entrenar esa inteligencia artificial. claro. A lo mejor no es el autor, pero sí un coautor, o hay o hay que inventar una figura nueva que sí represente correctamente a ese artista original que permitió que después hubiera una obra nueva por la inteligencia artificial. Entonces, un tema Claro. que todavía está Inspiró, inspiró. inspiró, claro, un inspirador, no sé. Entonces, eso hoy día nosotros lo estamos levantando y creo que va a ser un tema que se va a discutir harto. Todavía no está nada zanjado, porque es muy nueva. Sí, pues estamos en proceso. A mí lo que me Sí, pasa es que creo que de aquí para adelante siempre vamos a estar en proceso. sí, Avanza tan sí, rápido la tecnología y van apareciendo tantas cosas tan extrañas y tantos formatos de hacer las cosas, tantas formas distintas de claro. acceder a la información. Sí, pues, ahora lo que yo creo es que el cara a cara, el, el directo va a ir cobrando cada vez más valor como lo tuvo Sí, antes de todo la tecnología y el disco y el de streaming, no sé, hace 100 años atrás, 130 años atrás, no sé. ¿Cachai? Si queréis ver flamenco, iba ya a un teatro, claro. ¿cachai? Es como O una esquina. en la gráfica se da más claro esas cosas que, por ejemplo, la fotografía en blanco y negro, Mm, que en un momento era lo más increíble que existía y ahora ya es una cosa que se ocupa más artísticamente. claro, O claro, los grabados, que en un sí, momento eran para hacer las impresiones de la información, los diarios, todo eso, y ahora está como un arte, es más artístico. sí. Pero yo creo Lo que presencial, estos cambios van a dar valor a lo material y a lo sí. presencial. Oye, ¿y alguna anécdota graciosa? A mí me gustan las anécdotas graciosas, yo siempre pregunto esas cosas. La anécdota, es que, ¿Sí? ¿Algún error, alguna, no sé, algún malentendido? O no, como lo que me contaste de Anita Tijoux, me encantó. claro, o sea, por ejemplo, con Papa Negro alguna vez nos ¿Ya? tocó una de las canciones más conocidas que se llama Walkman. em, la grabamos el 2020, harto año, y el 2012 por ahí se Ujú, contactó una agencia de publicidad porque quería la canción para un comercial ya. de una bebida. Y, ¡Oh! y nos ¿Cómo se pedía lo una letra tomaron? espacial. Y, no, bien, porque en realidad lo vimos como una oportunidad. Aparte que no era Es, nada, ningún producto que en un fondo fuera en claro, contra de nuestras posturas o creencias. No sí, estábamos vendiendo armas. claro, Y hubo una letra especial, pero con la música original, y eso salió al aire y significó también como eh, la canción se empezó a escuchar más también, ¿cachai? O sea, igual influyó de manera positiva. Em, sí. pero ahora contando, me estaba acordando del nombre Papa Negro. Ujú, Nosotros lo llamamos Papa Negro porque era fines en el año 99 cuando empezamos a tocar. Y uno de los integrantes le gustaban mucho estas teorías como conspirativas. claro, y A mí también me gustan. predicciones, sí. Y estaba la teoría de que el Papa Negro iba a ser el último Papa y se acababa el Sí, mundo. Y un poco él planteó este nombre también jugando con que nosotros hacíamos música negra, funk, soul. sí, Entonces era un poco era como jugar con ese nombre medio apocalíptico y además que también éramos como el sumo sacerdote de la música negra. Perfecto, o como que nos impresionó, pero dijimos ya, démosle con ese nombre. Después, no sé, pasaron años y el año 2006 puede haber sido ya. 5 cuando fallece el Papa Juan Pablo II. Nosotros Se teníamos, asustaron. no, nosotros teníamos un show agendado en la Católica. Semanas Mechón, era como abril. ¡Oh! Y nos bajaron de ese show. ¡Oh! ¡Los censuraron! Nos censuraba porque era mala la coincidencia. ¡Qué gracioso! Y después, el 2000.
2012, puede haber sido, cuando Se iba a acabar el mundo. justamente, justo año, y justo el año donde abdica el siguiente papa, que era, se me olvidó el nombre, pero era El Ratzinger. alemán, el Ratzinger. Sí, ya, él abdica y, y nombran al papa actual. Sí. Ya, reportaje, verano, me acuerdo que fue como principio de febrero, ponte tú, época donde no hay noticias y todo, periodista se le ocurrió, oh, papa, y además encima un papa que era jesuita, es la profecía del papa negro, que se decía que era jesuita y todo, papa negro, oh, y entrevista a papa negro, y entrevistaron al cantante así, ¡Ah! ¿cómo se llama? Noticiero horario prime, y eso nos sirvió para promocionar esa gira que teníamos ese verano, nos vino pero perfecto. Entonces, una coincidencia, en algún momento nos jugó en contra, pero después nos jugó a favor. Hoy ha sido, Carlos, interesantísimo. Me ha encantado conversar contigo y Bueno, aprender tantas cosas. El tiempo ya se nos va acabando, sí, así que te voy a ceder el micrófono ahora para que, si tú quieres dar un mensaje a la humanidad o alguna palabra de aliento, de apoyo a la gente que quiere seguir en este rubro o a los que tienen alguna banda musical que se quieran acercar a Casa Robot. sí, mira, primero agradecer la invitación, la conversa fue súper entretenida, súper buenas preguntas y uno ahí tiene harto de dónde explayarse. Y mi mensaje sería como a la gente a escuchar música, a ir a ver música en vivo, a buscar música en sus ciudades, en sus comunas. Hay una cantidad tremenda de producción que se hace año a año, em, y esos músicos necesitan el apoyo del público para poder seguir invirtiendo en hacer más música, más grabaciones, invertir en videoclip, todo lo que tienen que hacer hoy día es hay menos intermediarios y es clave el apoyo, el apoyo a escuchar música, a músicos locales, diría música chilena, pero el mensaje yo creo es más global como para ir a escuchar música a todos lados y de cada lugar en el fondo. Y a los artistas que puedan estar viendo, a no decaer, a no desanimarse. Estamos en una época de constante cambio, em, y no perder el amor por la música. Me encantó, sobre todo lo último, no perder el amor por la música y apoyar el arte local. Sí, Muchas gracias, Carlos. muchas gracias, Chocalaleta. Tortugo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos prontamente en otro capítulo de Tortugo Podcast. Y les recordamos que pueden vernos y escucharnos a través de nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros para seguir creciendo en esta aventura de conocimiento y alegría. No se olviden de suscribirse y recomendarme con sus amistades, familiares y congéneres. Tortugo, 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 tortugo. Tortugo.